Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la nueva temporada de Alma de Yoka. Hoy vamos a hacer un reto que llámase el portugués, ¿no? Portugués versus asturiano challenge. Y consiste en, yo digo, 6 palabras en asturiano y el invitado, que todavía no conocéis, va a tratar de adivinarles y viceversa. Si no les adivinamos, va a haber un castigo, que lle natazo en la cara. Entonces, ¿quién va a estar hoy aquí conmigo? Bueno, no puedo estar mejor acompañada. Y es que tengo a un diseñador de moda que además es influencer y, lo más importante, es brasileño y con mucho remango. Entonces, pues nada, un aplausín a Marcelo. Marcelo Jacob. Hola, Marcelo. Hola. ¿Qué tal, Marcelo? Estoy. Bueno, pues sabes lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Sí, estoy un poco nervioso. Ahora, pues entamamos. ¿Quién va a entamar? ¿Usted primero? ¿Yo primero? Vale. Bueno, voy a decirte tres opciones, ¿vale? Vale, yo Eso tengo lo 3 primero. opciones para ti de cada palabra también. Perfecto. Vale. Entonces, ¿qué significa entaína? A, empezar. B, lle un trozo de tela. O C, lle una vara hierba. Empezar. Sí. Ahora vas tú. Vale, voy a empezar con una fácil. Queixo. Queixo es un pescado, mentón o queso. Yo creo que lle queso. Mentón. Y mentón. Bueno, pues nada en la cara, chicos. Oye, yo no sé cómo hacerlo. Con cuidado y buena letra, que quien te diga. Ay, es que me da pena, espera. Me da pena. No tengas pena de mí, pero es que yo no puedo hacerlo. Míralo. Miedo me das tú cuando vengas. Esto es bueno para la piel. Sí. ¿Qué significa mosiku? A, vagabundo. B, lle un tipo de pez. O C, lle el corazón de una manzana. Un vagabundo. No, lle el corazón de una manzana o de una pera. Bueno, y tú cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué consiste lo de...? Porque tú faes diseñas ropa, pero para muñeques también, ¿no? Sí, para Hala, pues, muñeca. Y, bebida, ¿Sí? mesa para estudios, para estudiar, o la letra Y. Lle una mesa para estudiar. Es la letra Y. Ahora la revancha. Ah, ¿ves? ¿Qué significa perdayuri? Esta Y es sencilla. ¿Cómo? Perdayuri. Vale, dime tú. A, no existe. En plan, esta palabra no existe. B, por ahí. O C, lle una playa asturiana. Por ahí. ¡Tira, tira! Por ahí. Sí. ¿Qué es? Cocha. ¿Es una coja? ¿Es una cocha? ¿Para la ¿O cama? es el muslo? Yo creo que lle una coja, tirando por el asturiano, Pues la cocha es... Esta parte es el muslo. el muslo. Es Pues el- mira, en asturiano lle una persona que no anda bien. La coja. Pero es cocha. Dir mocha, lle ir borracha, ir muy tapá o dir en sin pendientes. Bir. Dir, en plan ir. Lle ir en sin pendientes, ir borracha o ir tapada. Yo creo que es ir tapada. No, lle ir en sin pendientes. Esto como... ¡Buah! De pie. ¿Tú así, nunca viste estos que se ponen aquí esto y faen así y se lo comen? ¿Sabes eso? ¡Buah! ¿Podré hacerlo? Yo pensé que me iba a echar la cara ya. ¿Qué te estaba haciendo? Faca.
¿Qué significa? En plan, ¿qué Faca. puede significar? Es saltamontes, cuchillo ¿Qué necesitas, o Juan Fran? una barca. Una barca. Bueno, el cuchillo. No entiendo ni una. Ahora vamos a hacerte, espera, una barba mejor, así. No, ya, es que no se pega, estás muy hidratada ya. Se te resbala. ¿Qué lleva un catasol? ¿Una mariquita, una sombrilla o ser muy lenguatera? Es una sombrilla. No, una mariquita. No sé qué hacerte. Te voy a preguntar lo que es un isqueiro. Un jugador del Madrid. Isqueiro es una petaca, es un botellero o un mechero. Mechero. A ver, mechero no creo que sea porque dijiste mecheiro. Sí. Dos. ¿Y cuáles eran los otros dos? ¿Botellero o petaca? Una petaca. Pues no, es un mechero. Es que que no se te pega. Hasta aquí el vídeo del Madrilloca. Espero que vos prestaré por la vida y bueno, animo vos a seguir el trabajo de este hombre, que ya es muy prestoso. Y hasta la próxima. Gracias. Bueno, estás hidratadica. Es como un Nivea.